Buenos días, señoras y señores, amigos todos. Ya ustedes saben, quienes nos siguen semana a semana, que estamos en el canal web de Culturas que se transmite desde la Casona. Desde la Casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Canal web de Culturas que está bajo la producción y dirección general de don Mario Pozzi Scott Parodi. En esta unidad, en esta dirección de cine y televisión que tiene nuestra casa de estudios. Este martes, como todos los martes, en su programa La Casona Resiste, San Marcos Vive, de la dirección ejecutiva del Centro Cultural San Marcos, que está a cargo del doctor Marino Juárez, quien produce y conduce este programa, un amigo de ustedes, Max Alejandro Melgar Vázquez. Toda esta programación, el canal sale desde Lima, Perú, Latinoamérica, para todos ustedes con mucho aprecio. En esta oportunidad vamos a dialogar con el doctor Enrique Grajeda Chalco. Él es antropólogo, abogado, catedrático que ha trabajado en varias universidades, dentro de ellas precisamente esta casa de estudios, la Universidad de San Marcos, y también la Universidad Nacional del Callao. Él está en actividad y no solo por conocimiento, sino por convicción, imparte su punto de vista, que es coherente con su nacionalidad y con la realidad nacional. Él es natural del Cusco y es cusqueñista y todo lo que se deriva de ello. ¿Qué tal? Buenos días, mi estimado Enrique. Alejandro, buenos días y buenos días a la comunidad sanmarquina. Dime, a propósito de esto último que te estamos diciendo, Enrique, tú eres cusqueño y cusqueñista y por lo tanto esto significa de que eres tahuantinsullano, ¿es así? Naturalmente, y no solamente tahuantinsullano, sino que en la visión tal vez debe fusionarse muchos estados que ahora conforman otras repúblicas, para que este Perú y este Tahuantinsuyo vuelva a su esplendor. Por supuesto, es decir, rescatar lo mejor de la cultura ancestral nuestra y rescatar lo mejor de la cultura universal. ¿Sí? ¿Así es? Exactamente, porque la cultura ancestral o la cultura indígena, que hoy llamo intercultura, es todo un concepto de la concepción del mundo con una ideología propia, que es la ideología colectivista de aquella época, donde la reciprocidad, la solidaridad, la ayuda mutua era la piedra angular que hasta ahora subsiste. ¿Cómo es eso, Enrique, de que subsiste? Ya no nos ha ganado ya el individualismo, el personalismo, el neoliberalismo, la modernidad, o podemos todavía rescatar estos valores de reciprocidad, etcétera. Bueno, en realidad, la cultura occidental nos trae el individualismo y también nos trae el mercantilismo, el dinero. Claro está que hay cosas generales como el mercantilismo, pero el concepto de solidaridad, el concepto de ayuda mutua, el concepto de colectivismo, estos aún subsisten y probablemente más tarde, cuando los autores, es decir, los indígenas, que ahora llamamos originarios, sean protagonistas políticos y tomen las riendas del país, en ese caso se volverá a reconstruir todo con esos saberes, porque cuyos saberes han sido pospuestos desde la venida de los españoles hasta hoy día, porque los que piensan
los que activan, los que mandan, no son esos titulares, sino la cultura occidental, quien impone sus propios principios, su propia religión y también su propio sistema de vida. Dentro de esta imposición, ¿no es que ya lograron la desarticulación de una gran cantidad de comunidades campesinas, por ejemplo? ¿Qué posibilidades hay de la restauración, de la resurrección de estas nuestras culturas antiguas, mi querido profesor? Bueno, hay dos conceptos sobre este punto. Los estudiosos de orientación occidental, una buena bibliografía, ellos creen que las culturas ancestrales y su trabajo son objetos de estudio. Admiran como objeto de estudio, pero los propios luchan, viven contra toda opresión del sistema, contra toda imposición, aún subsisten. Por eso el quechua, la aymara, las lenguas de la selva siguen subsistiendo, por eso las costumbres, el folclore del huayno sigue subsistiendo y imponiéndose. Si usted va a hacer un análisis comparativo de la cultura occidental en el Perú, en el campo de la música, por ejemplo, es el vals criollo. Este vals criollo, desde hace unos 30 años, ya no hay inspiración, el tema se ha terminado. En cambio, en el folclore tenemos los huaynos, cada día va creándose más, lo que quiere decir, la creatividad está ahí. Y en lo que se refiere a la organización misma, digamos, a esta forma del ayllo, a esta organización ayllal, ¿no es cierto esto de la desarticulación, de la debilidad que ya tienen las comunidades campesinas, Enrique? Bueno, hay un problema ahí. Son 500 años que pesan. 500 años que han sido despojados de sus derechos, de sus tierras. 500 años que han estado sometidos a la esclavitud y que no conocen el mando, el protagonismo político, solamente obedecen. Actualmente el indígena solamente tiene derecho a votar, pero más no a organizarse políticamente para ser el protagonista político. En esas condiciones, claro que se trata por todos los motivos de desarticular, ¿no? Aquí se aplica el principio de Maquiavelo, divide y gobernarás. Por eso, todas las comunidades campesinas, nativas, todas las provincias, todos los departamentos están peleados entre todos, están divididos y solamente el poder unitario es el poder occidental representado por Lima y el centralismo. ¿Podemos hablar de alguna manera de poder resolver ese problema del divisionismo, de la desarticulación? Claro, y ese es el tema, porque indudablemente necesitamos una profunda introducción de la política intercultural en el campo educativo. Allí es el problema central. Indudablemente, en el campo educativo, desde la cuna hasta la sepultura, o sea que hasta todo, primaria, secundaria, universitaria, todo es castellano y en castellano. Como consecuencia, toda es cultura occidental e historia de Grecia, historia romana, pero más no nacional. Entonces, este punto de vista tiene la finalidad de extinguir, de mutilar completamente las costumbres y lenguas nativas. Y seguramente los entes, transmisores, profesores, ministros, ¿no?, contribuyen porque esa es su formación. Pero si en una reforma, porque esta cuestión es política, ¿no?, tampoco no es pedagógica, en una reforma se plantea, se plasma, se programa de que estos saberes nativos se incluyan en el campo educativo paralelo a la enseñanza actual, entonces quiere decir
Eso es para que sensibilizar a todos los paisanos que se han trasladado de provincia a la capital y a las capitales, para sensibilizar en el sentido de que ellos no deben sentirse superiores, ni tampoco los otros deben sentirse inferiores, sino que si va a haber una educación donde el profesor va a enseñar también las costumbres, las lenguas, es indudable aquello que aprende, entonces va a conocer mejor, porque lo que ahora se plantea en las leyes y como política educativa es una educación intercultural local, pero el problema no está ahí, el problema está en toda la sociedad peruana, porque necesitamos que esa sociedad retome y comprenda todo el valor, todo el conocimiento y toda la sapiencia que ha tenido los saberes incas, los saberes tahuantinsuyanos. Es decir, que la interculturalidad no es solo un discurso de personas aisladas, de personas como nosotros que tienen esta convicción, sino también ya llegó a los estratos de los gobiernos, pero ¿qué falta? Acentuarlo, falta aplicarlo bien. Nos falta una política adecuada y falta que haya protagonismo político de una de las partes de la sociedad peruana, es decir, de los originarios. Falta. Usted va a ver en todas las leyes, en todas las constituciones y en todas las instituciones, ¿cuál es el papel de originario del indígena? Papeles más bajos. Entonces, falta pues, ¿no?, este impulso, donde un protagonismo político, donde haya un partido político indígena, aun cuando no llega al poder, al gobierno, pero si tiene representantes representando a ellos, representando a su ideología, representando a su costumbre y a lo que reclaman siempre, entonces en cualquier pacto que haga con el gobierno, con el poder vigente, podrá sacar ventajas en favor. Pero actualmente, como nuestros hermanos solamente votan, por ejemplo, ¿no?, en este momento, este régimen, si no fuera el voto indígena, no estaría en el poder, en el gobierno. Pero en respuesta, ¿qué tiene el indígena? ¿Qué indígena está ahí en el poder, en el gobierno? Entonces, eso quiere decir pues, que por falta de un pacto, porque estos paisanos nuestros no están protagonizando y no tienen un liderazgo. Y hay que tener en cuenta, cuando aparece un liderazgo nativo, es perseguido por el Estado con una serie de disposiciones y pretextos. Antes le llamaban la ley vial, después le llamaban la ley de la vagancia, después le llamaban el abigeato. De tal manera que cuando salía algún líder local que reclamaba, entonces el patrón, el feudal, lo denunciaba y a la cárcel. Y este problema pues subsiste. Pero si nosotros vamos a ir, por ejemplo, sin ir muy lejos, al mercado mayorista, la parada, y damos una radiografía, una fotografía, el 90% son indígenas, pero ninguno en ese momento está hablando quechua, porque están oprimidos, ellos quieren aparecer como castellanos hablantes puros, entonces, y así va. Eso se debe porque la política educativa, la política cultural del Estado está contra estas culturas originarias que dieron fama. Porque al Perú, ¿por qué se conoce? Por Machu Picchu, por Vilcabamba, por lo que han inventado, descubierto la ciencia, caminos, agricultura. Pero no se conoce
por las iglesias. A pesar de que las iglesias también fueron mano de obra del indígena, no del occidental. En todo caso, Velasco, el gobierno de Velasco, significó una posibilidad de estas políticas públicas de reivindicación del campesinado, del indígena, mi estimado Enrique. Sí, porque Velasco, en principio, no tenía formación académica. Es un soldado indígena blanco de Piura y por sus cualidades asciende a ese cargo. Un mestizo, era un mestizo. Un mestizo indígena, ¿no? Que asimila lo que haciendo en principio. En segundo lugar, en su estudio personal, en todo caso, encuentra un líder, primero encuentra un sistema social colectivista que había solucionado los problemas del trabajo y de la abundancia, del hambre, había solucionado. Y como consecuencia, observa de que esta solución, este modo de solucionar el desarrollo, la desocupación, bueno, se hacía imposible. Entonces, estudia la conducta de Túpac Amaru, un líder indígena que cogobierna con su, que se alía, hace una dupla con su esposa Micaela Bastidas y conducen un movimiento. Claro que si ese movimiento triunfaba, es indudable que ahora no estaríamos hablando en castellano, sino estaríamos hablando en otra lengua, y nuestra cultura, a lo mejor el Perú sería una gran potencia económica, porque ellos, si resolvieron los problemas económicos, a lo mejor con esa ideología también nosotros podemos resolver la nuestra actual. En todo caso, la experiencia de Velasco fue una experiencia efímera para poder reivindicar y restaurar esta cultura de valores de solidaridad, de laboriosidad, etc. Necesitaríamos nosotros un programa, un régimen de largo alcance. Claro, es que en el Perú, ¿no? Los que han gobernado siempre ha sido lo que llamamos la clase económicamente alta. El sistema feudal de los hacendados, el sistema feudal de los mercantiles, financieros, son la clase, y esos ninguno tiene sangre indígena, ¿no? Ellos siempre han gobernado. Cuando Velasco pone esta ideología, reconoce el valor, oficializa el quechua, replantea el problema económico en cuanto a la tierra, la reforma agraria. En esto, el problema de la industria, la comunidad industrial, es decir, la producción, que no solamente corresponde al dueño, sino al trabajador. En estos casos, Velasco ha entrado en un conflicto frontal con el sistema occidental, el neoliberalismo, a pesar que también Velasco fue apoyado y orientado por la CEPAL, porque la CEPAL en esos momentos, ¿no?, promovía el desarrollo, ¿no?, con intervención estatal. Podemos concluir, bueno, que Velasco ha hecho lo que él deseaba en forma individual. Ese grupo, lo que ellos querían, lo que ellos sintieron, pero no fue una creación, no fue un ensamblamiento con el pueblo, pero le dieron al pueblo, y por eso fue muy combatido, y apenas Velasco fue renovado por otro golpe militar, ¿no?, se terminó esta primavera de la intercultura en el gobierno, manejo político en el Perú. En todo caso, más allá de esta circunstancia política, recogiendo algunas de tus palabras relativas al elemento de la sangre, el elemento de la familia, ¿qué es lo fundamental o lo que manda es
la concepción, la convicción. Tú, disculpa que personalice, tienes una apariencia más occidental, eres blanco, a lo mejor no tienes sangre indígena, pero tienes una concepción muy definida, indigenista, por ejemplo, Enrique. Claro, pero yo soy indígena, mis tatarabuelos, ¿no? Fueron unos arrieros españoles, según me contaba mi padre, pero mis tatarabuelas fueron indígenas coyas. Entonces tú asumes esa ideología, esa concepción. Pero yo asumo como la parte materna, porque en el Perú hay dos cosas. Garcilaso, el Inca, mejor intelectual, que plantea, que plasma cómo era ese gobierno, esa economía, plantea, pero en ese choque cultural occidental nativo prefiere por occidental y se va a España a reclamar sus derechos hereditarios del conde o príncipe que era su padre. En cambio tenemos a otro, Huamampoma Dayala, indio analfabeto, pero súper sabio, inteligentísimo. Al escuchar el lenguaje de su patrón, el sacerdote, todo, aprende el castellano, aprende a escribir y escribe. Y escribe en castellano, cuando no puede, todo en castellano, lo pone en quechua, y cuando ya no puede ni uno ni otro, con dibujos. Nosotros, en los colegios, en las escuelas, no le valoramos, no lo ejemplificamos, no tomamos en cuenta eso. Estamos pensando con la cultura occidental, estamos pensando en Grecia, en Roma, pero no estamos pensando el valor y la valía nacional. Entonces, lo que manda no es principalmente la herencia de sangre, sino la convicción, la herencia ideológica, la herencia de concepción, de cosmovisión andina. Eso manda, eso determina. Así que el modo de pensamiento, la filosofía andina, eso determina, y finalmente esta concepción colectivista es anterior incluso al marxismo. Y justamente en el Perú ha colisionado con el marxismo. Ha colisionado porque ya el marxismo científico con el materialismo, ¿no?, plantea este marxismo, es el socialismo, que era el Inca. Debe ser previa derrota del capitalismo, cuando en ese tiempo nuestros paisanos, nuestros antepasados, no solamente los cusqueños, solamente organizaron y lo mejoraron. En todos los pueblos, Chimús, Mochica, Huancas, ya era la filosofía, el praxis, la ideología era el colectivismo. Por eso subsiste el colectivismo. E incluso Lima, este monstruo Lima, de 10 millones de habitantes, en estos últimos 50 años es obra del colectivismo mediante las invasiones. Los actuales distritos han sido fruto de invasiones, fruto de trabajo colectivo, fruto de planeamiento colectivo, y ahora es la hermosa Lima que se expandió con más de 50 distritos. En esta tu alusión, en este tu deslinde con el marxismo, para enfatizar, para rescatar la herencia andina, ¿estás coincidiendo con el APRA o hay alguna diferencia o no te interesa tener esa mezcla? Bueno, el APRA es occidental, en principio. La ideología aprista 100% occidental. Pero es antimarxista, tal como has planteado tú. Puede ser antimarxista, pro-marxista, pero siempre es... Yo tampoco no digo que el indígena antimarxismo, ¿no?, que es el padre del marxismo.
En consecuencia, no son parientes. ¿Quién es el padre del marxismo? ¿La Concepción Andina? La Concepción Andina. Ah, ¿No? Entonces, no es, sino que los actuales líderes protagónicos, ¿no? Este vínculo no lo considera. Por el contrario, ¿no? Dicen que se trata de una ideología, de una persona que fue atrasada y hay que admirarlo como una cosa. No debes olvidarte, Alejandro, que nuestro gran ideólogo, José Carlos Mariátegui, en su obra cumbre, ¿no? 7 ensayos, plantea, en el primer ensayo, plantea en el sentido de que la sociedad incaica era un socialismo agrario, claro. reconoce, pero sin embargo, reconoce, pero como algo pasado. Sin embargo, él mismo, y en la misma obra, en el prólogo, también plantea, ¿no? como opción, yo me inclino a Occidente. Entonces, esta concepción del mestizo y del criollo en general, de verlo al indio ya como ya liquidado, bueno, es un problema. Este problema, ¿no? Ha sido de la mala interpretación. Nosotros pensamos de que estas comunidades, esta ideología, el colectivismo, ahora es la fuente de defensa de la sociedad y del medio ambiente. Nosotros vemos en este momento todas las luchas, ya no son generadas por la fábrica y los trabajadores obreros, ya no, son generados en el campo, son generados por defender su chacra, lo suyo, son generados para la lucha por defensa del medio ambiente. Ahí tenemos esto actualmente en Cajamarca y en todas partes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el protagonismo con ideología propia se está retomando, aunque falta organizarlo. Precisamente. El APRA tiene su propio corpus ideológico a través de sus libros dejados por ahí en la torre, y Mariátegui a través de los 7 ensayos y muchos otros trabajos ha dejado bastante. Y la concepción que tú señalas, ¿dónde la encontramos de manera sistemática o está por hacerse? Sistemática no hay. ¿Por qué? Y es simple, porque todos los profesionales y estudiosos formados en las universidades, San Marcos o en el extranjero, todos están formados con un molde occidental. Y ese molde occidental, ¿no? Nunca le ha dado valor como algo dinámico, vivo, a estas culturas que dominaron. Solamente le dan admiración como objetos, como arte, como objetos arqueológicos que hay que admirar. Entonces, este es un problema que exige resolver, y este problema es un problema eminentemente político. El problema político tiene que resolverse políticamente, es decir, con nuevos protagonistas. Los protagonistas actuales, ¿no? Ahí están. No estamos hablando de la restauración del incanato, ¿o sí? No, pues, sino que la ideología queda, esa es la ideología. Porque el incanato era pues con otra tecnología tan arcaica, pero sin embargo admiramos. No muy arcaica, no era muy atrasada, era muy buena. Pero sin embargo lo criticamos, era arcaica pues el Chaquitaglia, en fin, ¿no? Pero sin embargo con eso hicieron, porque ellos, su ciencia, su conocimiento, su saber, ellos lo utilizaban también con precisión. Tenemos, ¿no? Por ejemplo, el caso concreto de la agricultura y el hambre. Dominaban los climas y en cada clima adaptaban un producto agrícola. Había variedad de producción y abundante. Hoy en día el clima no ha variado, sin embargo hay una dependencia total en materia de alimentaria. Entonces, eso exige estudiarlo científicamente, y en las universidades jamás se ha estudiado. Yo estuve una vez en una polémica
en la Universidad de la Unión con un decano que era ingeniero Abrona, que exponía su tema, ¿no? Entonces, ellos sostenían lo que en el Perú exige es el monocultivo y producción en abundancia. Aquí, en cuanto, por ejemplo, al maíz, decían, lo que les interesa es la producción de granos duros para alimentar a las gallinas, a los cerdos, para la alimentación. Pero el resto de productos que no eran competitivos, para ellos eso era hierba mala. Entonces, esa concepción de educación, ¿no? Si vamos a ver con los saborizantes, una muña se llama millonario, es importante a todo el mundo, saborizantes. Pero no, eso es hierba mala o pasto. ¿Por qué? Porque la ideología que nos han impuesto, el sistema, el mercantilismo y el capital, eso ellos plantean y plasman su propio interés, pero nosotros también contra eso estamos. Ahí están los saberes. Cada campesino, cada indígena, cada hermano de la selva, de la sierra, del Puno, de la costa, conocen el valor y el secreto y cómo producir ese tipo de alimentos. Pero para nosotros eso ya no tiene valor, y porque según el sistema, más económicos depender, o sea que vender y comprar. Enrique, si tuviéramos que resumir en una palabra esta concepción que mencionas, ¿cómo lo resumiríamos? ¿Es una concepción tahuantinsuyoana? ¿Es una concepción andina? ¿Es una concepción pachacuteniana? ¿Es una concepción tupacamarista? ¿O qué palabra encierra todo esto que mencionas? Bueno, encierra el colectivismo nativo. Colectivismo nativo, así sería. Con eso está. Que en el caso nuestro sería andino amazónico. Lógico, nativo. Porque también lo amazónico también es andino. Porque la expansión de aquella época estaba en plena expansión, se paralizó. Hay que tomar en cuenta de que lo que llamamos indígena, nativo, saber nativo, se ha paralizado con la conquista. Ahorita nadie piensa en crear, nadie piensa en innovar, sino que repite lo que viene de afuera, ¿no? Entonces, esa capacidad de creatividad está invívido en el pueblo, pero le falta una conexión política para que esto en forma intercultural entre a la educación y comencemos a ser más ricos y resolvamos nuestros problemas en forma positiva. Mencionaste hace un instante, casi al principio, de esta dualidad, Tupac Amaru con Micaela. Podemos decir de manera similar que Mancocapa con Mamaugio. Claro. ¿Y podemos decir en los tiempos actuales Ollanta con Nadine o es una figura forzada? No, no es tan forzada, porque de acuerdo a la mitología e historia, nuestra historia, los fundadores del Tahuantinsuyo fueron dos, Manco Cápac y Mamaugio. Hacían un cogobierno, ambos. El trabajo colectivo hombre y mujer y hombre, en igualdad de condiciones. Cuando vemos eso, trasladamos al campo, también el trabajo colectivo, trabajan hombre y mujer en el campo. Cuando vemos a Tupac Amaru, es Tupac Amaru y su pareja, Micaela, son dos. Y aquí también estamos observando en la actual política, ¿no?, de que hay en cierta forma un cogobierno. Lo cual no está mal. ¿Cómo estar mal? Es una práctica histórica ancestral nuestra, ¿no? Porque lo importado es el monogobierno. Y el machismo. El machismo. Pero esto es ancestral nuestra. Esto es 100% tahuantinsuyoano, 100% peruano. En todo caso, lo que no es andino son los elementos individualistas. Es la aculturación, la alienación, y el problema sería precisamente pugnar, luchar contra esos vicios, contra esas desviaciones, ¿verdad?
en cuanto a este problema de la aculturación y la asimilación, es el plan fundamental del sistema occidental. Ellos, ¿no?, su base fundamental es que mediante la aculturación y la asimilación, cada uno de los habitantes, en este caso del Perú, sean individualistas. Ahí va orientado. O sea que de fondo, ¿no?, pero coexisten, coexisten. Y ahora nos toca de que una reforma. Ahora nos toca que en las universidades que haya una reforma académica en cada curso, y en todo en general, y se introduzca el principio intercultural, porque donde se mutila de raíz la filosofía, también es en la universidad, ¿no? San Marcos, es lo mejor que tenemos, pero sin embargo, en San Marcos, si tú vas a examinar la currícula, los sílabos de cada uno de los cursos, bueno, de nada sirve el cogobierno. Tiene autonomía académica y los cursos, los sílabos, son todos repetitivos, ¿no? Pero no creaciones para resolver el problema. Habría que proponer alternativas, ¿no es cierto? Por supuesto, la alternativa es que haya iniciativa, ¿no? Pero esa iniciativa no puede haber actualmente. Si vamos a hacer un análisis político del régimen, ahora por ejemplo, ministros, viceministros, directores, presidentes de instituciones públicas, o si vamos a hacer en los colegios, escuelas de enseñanza, todo es occidente y nada es nativo. O sea que esto exige pues una retoma, como una reforma o una reingeniería. En ese sentido es el valor de Velasco. Claro que Velasco hizo muy vertical, de ahí que no alcanzó su popularidad, no tuvo defensores intelectuales. Además de que había otros intereses, ¿no? Por supuesto, además de eso, pero en el país no tuvo defensores. Los defensores que estaban planteando la solución del problema, que también ellos hacían los suyos problemas, no decían, no, esto no es. ¿Por qué? Porque no tenía un movimiento político, sino que el partido de Velasco era el partido. En ese sentido, ha sido impuesto y termina esto, entonces todo desaparece. Hace un instante, Enrique, has mencionado de la aculturación y la asimilación. En lo personal, a mí me parece que son dos conceptos distintos. Sí, pero la aculturación es una cosa impuesta, la asimilación es un proceso lento, admitido, aceptado, imbricado además con mis propias concepciones, mis propias raíces, etc. ¿Es así? ¿Tú también lo entiendes de ese modo? Sí, porque es la condición para que se inserte el pueblo, para que sea aceptado. Porque él mismo se considera de que si no cambia lo suyo por lo otro, ¿no?, ahí viene, ¿no?, la asimilación, ¿no?, también va a ser rechazado. O sea que la discriminación y la opresión cultural es la que produce esto. En todo esto que estamos hablando, que estás exponiendo de la cultura, el idioma es un eje fundamental. La lengua, ¿verdad? Y en este sentido tenemos un problema del retroceso del uso del runasimi o quechua. ¿Cómo estás viendo esto y la alternativa para un bilingüismo o no sé qué? No, ¿Qué, Enrique? No este sentido que estás planteando. Por ejemplo, si vas a Miami, el hombre habla su inglés para vivir, pero sigue hablando su castellano. Igualmente, entonces, aquí, ¿no?, se trata de borrar lo nativo. Como te decía, si vamos, por ejemplo,
al mercado central y escuchamos todos los países comerciantes en general, ¿no? Todos están hablando en castellano, siendo ellos quechuahablantes, siendo más cariño, ¿no? Entonces eso es fruto de la opresión y la marginación y automarginación para poder sobrevivir. Entonces eso es problema netamente, ¿no?, de la política educativa, que en todos los niveles más superiores, donde no se practica esto, para que esto desaparezca, porque no te acuerdas algún dicho que está en 7 ensayos, que decía, el indio es el peor enemigo de su raza. No es que se la aculturado, que era el indio aculturado, que era parecerse al patrón. El capataz, claro, el capataz se vuelve muy opresor. Claro, Claro. Entonces, ¿para qué? Entonces, este problema es un problema esencialmente político, y la solución también tiene que ser político. Podemos entonces, a modo de comparación para mejor comprensión, hablar los casos de Bolivia y Ecuador. Enrique. Claro. En Ecuador la iglesia colaboró con los indígenas. ¿De cuándo estás hablando? ¿De cuándo estás hablando? De hace 30 años. ¿Ya? En las movilizaciones la iglesia colaboraba. Y finalmente la iglesia repartió sus tierras a los indígenas, porque era tremendo feudo. Y tomaron más conciencia de sí, se identificaron de sí, y bueno, han cogobernado y cogobiernan. ¿Quién gobierna? ¿Con la iglesia? No. El gobierno. Con el régimen. régimen. Con el civiles, hemos hecho mestizos y criollos con indígenas. Ya. Gobierno no puede ser, un gobierno es más o menos como el gobierno, como el cogobierno en la universidad, Ya. ¿no? Estudiantes y profesores. En este caso, indígenas y mestizos. Ya. Pero ambos tienen que tener esta garantía, ¿no? En Bolivia, el pueblo trabajador, los mineros, campesinos mineros, y el trabajo profundo de los líderes ha hecho que dé un salto más cualitativo. Han llegado al gobierno, han impuesto, no tan perfecto, su sistema colectivista, su punto de vista, más o menos que llaman ahora estatista, lo han dicho. Pero estamos viendo que el gobierno ha impuesto restricciones a la empresa privada, las grandes mineras, ha impuesto tributos, grandes tributos, y ninguna minera se ha ido, siguen trabajando ahí. Pero acá, en el Perú, ve cómo reaccionan los medios, porque los medios pertenecen a los patrones. En todo caso estamos hablando, Enrique, de una política económica, de una política general, lo que se llama la política política, de una política cultural, pero específicamente te preguntaba sobre la política idiomática, sobre la política del idioma. Claro. Hay, en estos dos países vecinos, hay una mayor protección, difusión, promoción del Runasimi, Enrique. No hay una cierta protección, pero lo más importante ahí es que el propio tiene su propia identidad, se ha identificado Más acentuado. consigo mismo, más aceptado consigo mismo, y se siente orgulloso de ser quechua, de ser indígena, se siente orgulloso. En cambio, en nuestro medio, este punto está medio flaco. Por una mayor imposición. Por la presión, pues, por la presión económica, social. Por una mayor imposición occidental, te refieres. Así es. Hablando de quechua, mi estimado Enrique, ¿qué le ofrecemos a nuestros televidentes o internautas de alternativas? Hay academias, hay personas, ¿a quién se acude para que los jóvenes puedan
aprender, porque ocurre que nuestra generación, mal que bien, habla, pues, no es cierto, nuestro idioma de origen, pero el problema está en los jóvenes. Bueno, hay pues un Ministerio de Cultura, creo que debe ser un Ministerio de Intercultura, quien debe trazar la política, y quien debe, ¿no? Porque incluso en los medios, ¿no?, debe haber un porcentaje de esta cultura nativa, de lengua, idiomas, que hay mal, costumbres, ¿no? Pero como la propiedad de esos medios no están en manos de los pueblos indígenas, o como los pueblos indígenas, para ser capitalistas, empresarios, exigen asimilarse mediante la culturación, entonces en este camino, en ese trecho, hay pues una serie de leyes, y como tú sabes, toda ley, cualquiera que sea, es obra política para sustentar al sistema. En ese sentido, no dicen que es académico, neutral, no, está políticamente, está gobernado mediante las leyes, y las autoridades están para hacer cumplir eso. Entonces, se ha hecho de praxis. Pero aún así, ¿no?, exige una discusión, exige algunos programas, los medios, exigen algunos cursos, inicialmente, ¿no?, cursillos, ¿no?, en las universidades, exigen que el patrón hable su quechua, porque necesitamos, con el ejemplo, con la transmisión de esa lengua, al otro darle el orgullo, decir, lo mío vale, igual que el tuyo, pero comenzar a darle una autoestima personal. Es un trabajo, ¿no? Es un trabajo que hay que hacerlo, y ese laboratorio debería de ser Lima, porque en Lima, ¿no?, es la población más grande del mundo de habla quechua aymara. Tú lo acabas de decir, Enrique, con el ejemplo. Así es. Entonces nuestros internautas están esperando ese ejemplo de tu parte. Dinos un discurso en quechua casi para despedirnos ya. Huaquicuna, llaqtamasicuna, hatun runakuna, sumaqtan kawsatanchis, yuyayuspa, ñawpaq kawsaninta, ñuqanchis kuyunakunanchismi allinta, chaymantaqmi ñuqanchispuni kamachinanchis, ñuqanchispuni kamachinakunanchis, ñuqanchispuni kasunchis, kusipusunchis, llankakusunchis, munanayukusunchis. Eso significa más o menos, en castellano. En castellano estamos diciendo hermanos, paisanos, coterráneos. Nosotros debemos recordarnos, pensar activamente, políticamente, cómo era la vida de nuestros incas, cómo era, cómo resolver los problemas, cómo había más armonía. Nosotros tenemos que nuevamente vivir reunidos y colectivamente resolver nuestros problemas. Porque hay que tener en cuenta una cosita que me olvidaba. Por lo general, el liderazgo indígena es rotativo. Si tú ves, por ejemplo, un santo patrón, que es sustituto del santo, del dios local, ¿no?, ya cristiano, del Apu, sustituto, tú ves, ¿no?, el cargo es temporal, y el que recibe el cargo se siente el hombre más, o la familia más importante, pero es por un año, no por lo que tiene
ventajas, por lo que trabajan, por lo que hay mediante la AINE, ¿no? Una serie de colaboraciones, no por eso se ambiciona y quiere seguir el siguiente año, sino que termina lo mejor posible esa gerencia y luego transmite, entrega al cliente. Por eso que la ambición, el individualismo, allá no había. Pues. Sin embargo, esa sociedad funcionó. Claro que perdió la guerra con los occidentales, pero es cuestión de tecnologías, como sabemos, ¿no? Ellos no conocieron ni los cañones, ni las espadas, ni los arcabuces, ni los caballos. Entonces, es lógico, en esas condiciones, es como en la Segunda Guerra Mundial. El Japón no conocía la bomba atómica y en cuanto cayó la bomba en las islas, se rindió en forma incondicional. También allá es parecido, porque para eso historia, también para compararlo, ¿no? Esa crítica que dice cómo 500 pueden poder derrotar, eso no es así, sino que es problema de tecnologías, la innovación. Terminando ya, mi estimado Enrique, agradeciéndote por tu presencia, podemos decir que en el fondo de todo esto estamos hablando de la necesidad de una mayor equidad y de justicia, y de una unidad, de una imbricación de lo mejor de la cultura andina y de lo mejor de la cultura universal, para la forja de una sociedad mejor. ¿Eso es? Así es. Chaynacho. Y sobre todo la justicia en el campo de la administración de justicia, donde deben multiplicarse lo que se llamaban los pampa juez, que está comprobado que ellos administran justicia mediante la equidad y no el juez profesional que administra justicia mediante las leyes impuestas. Perfecto. Este es un tema que da para más, mi estimado Enrique, mi reiterado agradecimiento y también a nuestros amigos televidentes, internautas. Ustedes saben que este tema es absolutamente no solo interesante, no solo apasionante, sino importante para la propuesta o las propuestas que pudiese haber en términos culturales, en términos sociales, etc. Nuestro reiterado agradecimiento y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.